Continuamos ahora iniciando la parte 8 del bloque más largo de mi vida. La enseñanza más larga que he hecho en un solo día es esta, hermano. Estas son cosas que me han pasado. Primera vez que hago algo así, pero tengo que terminar. Entonces ahora vamos a traer a nuestro Señor Jesucristo el árbol de la vida. Y vamos a traer todo a un paralelo y ver los paralelos. Comencemos poco a poco. Vamos a ver el producto del árbol de la vida. Vamos a ver al árbol de la vida en comparación con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vamos a establecer estos paralelos. El árbol de la vida prefiguraba a Jesucristo, pero físicamente no estaba presente en el huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal prefiguraba o anunciaba o revelaba, o más bien escondía, a la serpiente que sí estaba presente en el huerto. Tenía que venir primero la serpiente y después tenía que venir Jesucristo en su tiempo. Entonces el árbol de la vida que vendría en el futuro traería la vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal que trajo la muerte. Volverás, dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Y leímos la escritura esa hermosa, donde el Señor dice, despertad y cantad, oh moradores del polvo. Entonces, a través de del fruto de esa serpiente, de ese animal, de ese árbol que estaba en el huerto presente, el hombre tuvo que volver al polvo de donde fue tomado, según la palabra de Dios que ya hemos leído. Pero entonces al momento que se manifiesta el árbol de la vida, trae entonces la resurrección y el hombre entonces regresa del polvo. Isaías 25:8 dice la escritura, destruirá a la muerte para siempre. El final de la muerte profetizado aquí. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 26:19 dice la palabra, lo repito porque ya lo dije, tus muertos vivirán. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. ¡Aleluya! Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Bendito sea Dios, hermano. Y sobre esto que traería el árbol de la vida, habló también por el Espíritu el profeta Oseas, capítulo 13, verso 14 de su libro. Oiga esta palabra de nuestro Dios, el verbo de la palabra manifestada antes de venir en carne, cuando dijo Dios, dice la palabra, de la mano del Seol, o sea, del infierno, los redimiré
los libraré de la muerte. Y dice Dios, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Oh muerte, yo seré tu muerte. Hermano. Entonces, ¿qué más trajo este árbol? Lógicamente, cuando todo comenzó en el reseteo, como yo le llamo, en el reinicio, cuando usted reinicia su teléfono, es lo mismo, reinicia una computadora, tiene que meter la clave. Dios reinició la humanidad y entonces le dio un pacto, ¿verdad? Le dimos el pacto, le dio unos mandamientos y le dijo, vayan y fructifiquen y llenen la tierra. Y él ya sabía lo que iba a pasar después. Recuerden, ya los hijos de la serpiente, los hijos mismos de la serpiente carnales ya habían desaparecido. Entonces, vemos que otro producto de esto, de lo que trajo el árbol de la ciencia del bien y del mal, fue la enfermedad. Y lo que hizo el árbol de la vida fue traer la sanidad. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente, macho, se reprodujo con Eva, produciendo a su hijo Caín en el mismo vientre donde estaba Abel, y apareció, ¿verdad?, a través de su simiente, fueron manifestadas las obras del diablo, que aparecieron para destruir las obras de Dios, o sea, la creación. Comenzaron a talar los árboles para construir ciudades. Mire cómo tenemos nuestro planeta, hermano. Lo que han hecho los hijos del diablo con nuestro planeta, acabando con los bosques y reemplazándolos por sus edificios y ciudades inmensas, contaminando el aire con el humo de sus fábricas y con todas las cosas que han creado, que por un lado te hacen un bien y por otro lado te hacen un mal. ¿Quién puede negar que un automóvil contamine el aire? El automóvil es una creación de la simiente de la serpiente. Ya vemos que ya le dije, la serpiente ya no es física, porque eso fue desaparecido, sino es con forma espiritual, que nacen hijos que vienen con estas cosas, inventaron el automóvil, y el mismo automóvil que te lleva a tu empleo y te ayuda a llegar rápido a tu trabajo, ese mismo automóvil te puede llevar a la muerte. ¿Ven? El bien y el mal mezclados en ese producto, y que contamina el aire, y que mata a los animalitos que cruzan las calles, y todo lo que el diablo ha creado a través de sus hijos entre los hombres, los hijos del diablo, que manifiestan las características de aquellos hijos del diablo que ya hablamos, que vinieron de la serpiente. Se manifiestan para destruir las obras de Dios, la creación. Miren cómo maltratan a los animales. ¿Usted cree? Los hijos de Sem representan a los elegidos de Dios. Los hijos de Canaán o de Cam representan, o sea, prefiguran a los hijos del diablo. Y los hijos de Jafet a los hijos de los hombres, a los demás, que serán juzgados según sus obras. Entonces usted puede ver que la mayoría de los hombres no se sienten bien maltratando a los animales,
Y los hijos de Dios mucho menos lo hacen porque conocen que son creación de Dios. Pero los hijos del diablo hacen cosas terribles con los animales. Queman a los perros vivos porque según ellos la carne de un perro en sufrimiento y en agonía produce placer sexual y es afrodisíaca. Y por sexo hierven ollas con aceite y lanzan a los perros allí para que se quemen y después comerse su carne. Estas son las obras del diablo a través de los hijos del diablo espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nacen de sexo, el esperma que viene y nace el niño, el espíritu que recibe en ellos de Dios, escuche, dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí, aún el impío para el día malo. Entonces ellos reciben un espíritu de vida. Y según vaya creciendo, va a ir manifestando de qué bando son. ¿Ven? Pero ya todos somos de una misma sangre, recuérdelo. Lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, se lo voy a buscar. Y ahí dice, capítulo 17, Pablo predicándole a los paganos, no le usaba la escritura porque ellos qué sabían de las escrituras. Así que él usaba la naturaleza y usaba estas cosas. Verso 24, capítulo 17 de Hechos. Pablo predicaba diciendo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, oiga esto, tanto buenos como malos, ¿ven? A todos les da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, aquí desde el comienzo ¿verdad? De Sem, Cam y Jafet en adelante, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, porque acuérdense que todo lo demás murió en el diluvio, y el último de aquellos fue Noé, que cruzó el diluvio y murió de este lado del diluvio. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Noé. Y les ha prefijado, escuche, el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es la palabra. Pero dice, de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres. Y antes de esto, dice la palabra, dice que es Dios quien da a todos vida, a todos, hermanos, buenos y malos, ¿vio? Y aliento también les da. Él hace de la misma masa, recuerden, de la misma masa vasos de honra y vasos de deshonra. Y de la misma masa Él va repartiendo vida. Y cada quien viene con sus dones. Usted ha visto a los hijos, cada uno tiene sus hijos, y los niños tienen cosas buenas y cosas malas, porque es una mezcla, una sangre mezclada. Y cuando van creciendo, se van volviendo pecadores, comienzan a manifestar el pecado. Pero los hijos de Dios, pues nacemos así. En un momento dado, Dios nos llama. Y creemos y oímos y nos convertimos y nacemos de nuevo. Pero ese es otro tema. Entonces, seguimos viendo los paralelos aquí. Entonces, se manifiestan las obras del diablo para destruir las obras de Dios, que es la creación, matar los animales. Miren, muchas especies han desaparecido porque el hombre es lo peor que hay. El hombre ha desaparecido muchas especies de animales exóticos. Y hay uno que está en vía de extinción porque los cazan y los matan por dinero. Y otros los matan por las pieles. Y así el hombre, los hijos del diablo, van destruyendo la creación de Dios.
Entonces vemos del otro lado, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el árbol de la vida, dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, ahí está la palabra, porque el diablo peca desde el principio. Entonces todos los hijos del diablo destruyen la creación de Dios y en lugar de la creación de Dios comienzan a manifestar sus obras y a construir sus ciudades y sus imperios carnales y sus fornicaciones y su pornografía y todas las cosas que vemos. Pero dice la palabra, el árbol de la vida, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, está la palabra. Y ahí sigue hablando en el verso 10 Juan acerca de los hijos de Dios y de los hijos del diablo, porque eso es una gran realidad. Son los dos extremos, y entre los dos extremos está el resto de la raza humana, que no creen a la palabra, ni son tan perversos, y viven como animales en este mundo, trabajando para comer, para vestirse, y viviendo sin Dios en este mundo. No les llega la palabra o no la creen, y entre ellos hay gente buena y gente mala. Son aquellas personas que en el juicio serán juzgados según sus obras. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que es lo que el diablo está haciendo, deshaciendo las obras de Dios. Y el mundo entero está contaminado de toda clase de cosas, por eso es que estamos cerca de la aparición. Porque, bueno, vamos a seguir con los paralelos. Entonces, a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, vemos claramente que la serpiente, el diablo por medio de la serpiente y el sexo trajo a su hijo para manifestarse en carne en la faz de Caín. Y entonces el árbol de la vida también, Dios tenía que manifestarse en carne, pero por creación. Entonces Caín fue maldito por su propio pecado de asesinato, de matar a su hermano Abel. Y el árbol de la vida, Jesús, sin haber pecado, jamás fue hecho maldición por el pecado de otros. Caín fue maldito por su propio pecado y Jesús fue hecho maldición por causa del pecado de otros y no del suyo propio. Miren cómo está el paralelo que se manifiesta entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre el producto del árbol que dicen que es un árbol de la tierra. Entonces Jesús fue hecho maldición porque escrito está, maldito es el que es colgado de un madero. Y se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, que es una maldición ser colgado de un madero y totalmente desnudo. ¡Qué espectáculo! Porque se da cuenta, hermano, ahora por qué tiene significado fuerte la venida de Jesucristo. Y el diablo ha agarrado la Biblia y lo que se dice de Jesucristo en la Biblia para hacer películas y para hacer religiones y cuestiones que la gente ni entiende lo que están hablando. Entonces seguimos adelante. Después del diluvio, entonces, Dios le ha permitido, porque ya Satanás entró, metió el pecado y la maldad en la tierra, y le permitió Dios a Satanás edificar un reino. Edificar un reino. Por eso hablamos
del hombre fuerte. Sus palacios están en paz, pero viene otro más fuerte que él y le quita todo lo que tiene y reparte los despojos. Dice, si Satanás está dividido contra Satanás, ¿cómo permanecerá su reino? Y Nimrod comenzó a edificar Babilonia y comenzó a edificar Sinar y Asiria y todas las ciudades, y comenzó con el primer reino y estableció la adoración por primera vez, el politeísmo, la adoración a más de un Dios y la idolatría y la religión babilónica para separarse así totalmente del resto de los hombres. Crear un ejército para conquistar tierras y abarcar y conquistar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Esas son las obras del diablo. Era un hijo del diablo este Nimrod. Entonces Dios le ha permitido a través de todo el siglo que vivimos, ha permitido al diablo edificar un reino para el anticristo. Y le entregó todas las naciones, como el diablo habló con Jesús y se lo dijo. Y le mostró todos los reinos del mundo allá en el monte. Y le dijo, todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. Toda esta gloria te daré porque a mí me ha sido entregado. Todo esto te daré si postrado tú me adoras. Porque eso es lo que busca Satanás, ser adorado. Y no como Satanás. ¿Oyó? Al diablo no le gustan, el diablo no anda detrás de esa iglesia satánica de Anton LaVey, un difunto que inventó una Biblia al revés y tiene una iglesia oscura y negra y un poco de gente adorando a Satanás. Eso no es lo que busca el diablo. El diablo lo que busca es usurpar el lugar de Jesucristo y ser adorado como Jesucristo y como Dios, no como Satanás. Eso es lo que busca el diablo. Entonces, estamos en el proceso en que el reino de Satanás está llegando a completarse para que el anticristo reine sobre la tierra y gobierne la tierra. Y eso aparecerá pronto. ¿Ven? El hijo de pecado, dice la palabra, un hijo del diablo también, como lo fue Judas. ¿Ven? Un hijo del diablo, como lo fue Caín. Y fíjese bien cómo es el tipo. Primero viene Caín y es maldito y muere. Después viene Jesús y es hecho maldición en la cruz y muere. Entonces después el diablo tiene que reinar en el mundo, un reino bien cortito, por cierto, y va a traer a otra persona, a otro hijo del diablo, pero que ya no es hijo de un animal, sino a un hijo del diablo, como lo fue Faraón, como lo fue Nimrod, como lo han sido muchos. Y se habla de este anticristo para reinar sobre su reino, para gobernar en su reino, antes que Jesucristo, porque en el caso de Dios, Él no necesita levantar a otro hombre, porque después que Jesucristo fue crucificado, al tercer día resucitó, y a este señaló Dios por juez y rey en la tierra. Y es menester que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Y el mismo personaje, el mismo ser santo que fue hecho maldición en la cruz, será el mismo ser santo que se sentará en el trono de David su padre a reinar por 1000 años. Y como Satanás no puede no puede resucitar a Caín, o sea, si fuera por él quisiera que fuera Caín. Él tiene que agarrar un hombre, hijo del diablo, nacido para ser el anticristo, y ungirlo, entrar en él como entró en la serpiente, como entró en Judas y todo esto, que la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad, que es lo contrario al misterio de la piedad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice la palabra. Entonces el anticristo reinará sobre ese reino que Satanás no está dividido. Satanás todo lo tiene
Así como están las cosas, así que Satanás quiere que estén. Y nosotros viviendo en medio de esto, hermano, imagínense. Hay mucho que hablar al respecto de esto. Entonces, como Dios le entrega los reinos al diablo, entonces Dios solamente se quedó con Israel, ¿verdad? Ya vemos la historia, ¿verdad? Vimos la historia de cómo Dios buscó a un idólatra, porque adoraba ídolos. O sea, la religión de Nimrod, hermano, acuérdense que Abraham viene de Ur de los caldeos. La religión de Nimrod se apoderó de la tierra, los ídolos y el politeísmo y todo esto, y de allá de la tierra de los ídolos había una simiente, un escogido, su nombre era Abraham, y Dios habló con él, y de él sacó una nación, para que esa nación fuera la portadora de las promesas, del culto, del Mesías, del linaje. Se le ha sido, dice la Biblia, que Israel ha recibido, se le ha concedido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene de Israel y la salvación viene de los judíos. Dios se quedó con Israel y el diablo fue a perturbar y a tratar de destruir a Israel también. Y el diablo consiguió que Israel llegara a pecar tan bajo que Dios lo tuvo que castigar. Entonces ahí vemos, hermano, cómo se ve todo esto. Tremendo, hermano. Entonces primero tenía que venir el mal. ¿Ven? Primero tenía que venir el animal. Después tenía que venir el bien. Y la parte espiritual. Entonces, primero tenía que ver las tinieblas, tenían que venir. Génesis 1:2. La tierra estaba llena de tinieblas. Primero fueron las tinieblas en esta creación que tenemos. Entonces dice, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Entonces vamos a buscar unos últimos pasajes porque estamos llegando al final de este bloque. Y aquí les leo las Escrituras. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 6, donde el apóstol, bueno, vamos a leer el capítulo 5 porque eso se aplica a lo que estoy haciendo. Porque yo no me estoy predicando a mí mismo. 2 de Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, Génesis 1:3, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es la palabra del Señor. Entonces, por derecho, Satanás tiene todo este reino de las tinieblas. Dios le ha otorgado eso a Satanás. Y le ha otorgado muchas cosas. Ya vimos cómo Job fue tentado, fue atacado por Satanás, porque Dios le permitió eso a Satanás. No vamos a hablar de eso de nuevo, porque ya lo hablamos. Hay un trato muy especial. Ese mensaje del misterio de Satanás que vamos a desenmascarar por fin, ese ser abominable, esto en su momento, vamos a hablar de eso después. Pero definitivamente este es el último mensaje del bloque, hermano, porque ya llegamos al final. Quiero traerles unas escrituras, una que está en Hebreos capítulo 6,
Hebreos capítulo 6, versos 7 y 8. Y también le voy a buscar una parábola a nuestro Señor Jesucristo que por fin usted la va a entender. Con esto terminamos ya. Gracias a Dios. Esto ha sido una maratón, hermanos. Jamás yo he hecho algo así en mi vida. Ya me duele la espalda y todo. A manera de expresión, porque es bien largo esto, hermano. Pero todo lo estamos conectando de manera que podemos prácticamente humillar a cualquier teólogo con toda esta evidencia de la palabra, y ellos seguirán creyendo lo mismo. Mateo capítulo 13, voy a buscar estos dos versículos. La parábola del trigo y la cizaña, mire esto. Mateo capítulo 13, verso 24. Ok, aquí lo tengo. Pero les voy a leer primero Hebreos capítulo 6, versos 7 y 8. Para que ustedes vean esto de la simiente de la serpiente y de los hijos de Dios y de los hijos del diablo, porque la siguiente enseñanza que les voy a traer es acerca de los hijos de Dios. Porque hay una cosa muy preciosa acerca de eso, que tenemos que entender. Porque ya hay muy pocos de ellos, así como no era el último, ya lo que queda es poco de los hijos de Dios nacidos del agua y del Espíritu, de los que han nacido de nuevo, aunque están en este cuerpo de carne humana. Hebreos 6, 7 y 8 dice la Escritura: porque la tierra que bebe la lluvia, oiga esto, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Eso lo anunciaba el profeta Juan el Bautista. He aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bendito sea Dios. Lo mismo digo yo en este tiempo, porque el Señor está a punto de regresar. Entonces, tanto la hierba provechosa como los espinos reciben la misma lluvia, y crecen juntamente. Pero una recibe bendición de Dios y la otra es maldecida, y su fin es ser quemada. Bajo esta palabra leamos la parábola del trigo y la cizaña por boca de nuestro Señor Jesucristo, y ahora entenderemos. Entonces, antes de entender esta parábola, que es prácticamente el sello de toda esta bendición que me ha tocado compartir con ustedes, les quiero enfatizar que en el Antiguo Testamento lo que fue manifestado físicamente, en el Nuevo Testamento se manifiesta espiritualmente. Como le dije en otra ocasión, se los enseñé, así como Jerusalén, la terrenal, fue llevada cautiva a la Babilonia física. Los moradores de Judá fueron llevados cautivos por su pecado a la Babilonia física. Así también la iglesia, que es el pueblo espiritual de Dios, fue llevada cautiva a la Babilonia espiritual, que es la iglesia católica, romana, apostólica, la cual parió a todas las denominaciones que conocemos que siguen sus doctrinas. Así que eso es una aplicación espiritual y una aplicación carnal. Entonces, lo que pasó en el huerto del Edén físicamente
se repite espiritualmente después de la venida del Señor. Es algo 100% paralelo. Así que vayamos a la palabra. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena simiente en su campo. ¿Ok? Vamos a comparar esto con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces vino Dios, creó a Adán a su imagen y semejanza, y eso era una buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, ese es el diablo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces Eva, que salió de Adán, pasó mismo, lo mismo, vino el enemigo con la serpiente. Entonces, mientras dormían los hombres, porque ellos fueron dejados solos bajo el mandamiento de Dios, ahí no había un ángel ni nadie que iba a detener lo que iba a pasar, y Eva decidió descreer la palabra y seguirle la corriente y la seducción a la serpiente. Eso vino un enemigo, que en aquel caso fue la serpiente inspirada por el diablo, y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, y salió Caín y salió Abel, ¿verdad? Y dio fruto la genealogía de Caín, la genealogía de Adán. Entonces, dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿No es un hijo de Dios lo que se sembró aquí? ¿De dónde sale Caín? ¿De dónde sale un hijo del diablo? ¿De dónde sale este hombre tan perverso? Esto no fue sembrado, dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, que eran hijos del diablo en su tiempo. Dice: toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada. Lo dijo el Señor Jesucristo, como hizo Dios con toda esa generación. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el enemigo de Dios? El diablo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahora, este es el reino de los cielos, amén. Pero esto se manifestó físicamente en el Génesis. ¿Ven? Así como Eva fue poseída por la serpiente antes de casarse, de unirse con Adán, así la iglesia fue contaminada con mentiras diabólicas por el diablo, que no tiene novia, se robó la novia de Cristo con falsas doctrinas y toda clase de cosas antes de su desposorio con Jesucristo. Miren cómo están todas las congregaciones que hay. Entonces, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Oigan las palabras del sembrador. Oigan las palabras a este hombre que sembró buena semilla, lo mismo que hizo en Pentecostés. Entonces, dice la Biblia que el hombre le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también al trigo. Déjalos. ¿Se dan cuenta? Él no nos quiere hacer daño a nosotros, hermano. Dios no trata al justo como el impío. Entonces la orden de la palabra, la orden que dio el hombre allí fue, dice: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y así Dios, como les he enseñado, dejó crecer
a la descendencia de Set y a la descendencia de Caín juntamente en la tierra, lo uno con lo otro hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya sabemos que Dios destruyó toda esa red, toda esa cizaña, y Dios hizo pasar el último del trigo. Es más, se llevó a Enoc, que era trigo, para representar el rapto de la iglesia antes del juicio venidero. Y a Noé lo hizo pasar por el juicio y lo salvó y lo llevó al otro lado. Así como los judíos, 144.000 sellados, atravesarán la gran tribulación y pasarán al otro lado. Entonces viene Jesús a interpretar esta parábola. Capítulo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahora viene la explicación espiritual. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así como Dios, la palabra, el verbo allá, sembró la buena semilla, Adán. Entonces dice, el campo es el mundo. Ya vemos Hebreos 6, 7, 8. La lluvia vino sobre la buena semilla, que es el espíritu de vida que viene y la hace vivir a los hijos de Dios. Entonces, el campo es el mundo. ¿Oyó esto? La buena semilla son los hijos del reino. Estamos hablando específicamente de la iglesia. Los hijos del reino. Como la buena semilla, físicamente, en el principio fue Adán. Y entonces la Biblia dice, y Jesús dijo, para que ustedes vean que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y las cizañas son los hijos del malo, o sea, del diablo. Y tengo una referencia aquí. Bueno, aparentemente he buscado esta referencia aquí, pero no coincide. Así que sigamos con la parábola. Entonces las cizañas son los hijos del malo o del diablo. Entonces, mire que no lo estoy inventando. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Así como sembró carnalmente en Eva la semilla de la serpiente, inspirándola a procrearse con una mujer que no le pertenecía, así el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Entonces, dice la Biblia, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes, la gran tribulación. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y si nos vamos a la parábola, nos damos cuenta de lo que dice ahora, para traer la palabra a nuestro día, a nuestro momento. Los ángeles, o sea, los siervos de este hombre, en el verso 28 dice: quiere pues que vayamos y la arranquemos. Y él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No la arranquen. Deje que crezcan juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Entonces, hijo del diablo, hijo de Dios, crecen unos con los otros.
Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Miren este detalle de la parábola. Y es lo que ha sucedido, que mensajeros del diablo, a quienes Dios les ha permitido hablar de las Escrituras, han creado denominaciones, más de 30.000 denominaciones, partiendo de la Iglesia romana. Y esto es precisamente esta parábola donde los hijos del diablo son atados en manojos, diferentes manojos. Estas denominaciones son los manojos. Prepararlas, recogerlas en manojos, reunirlas en denominaciones para quemarlas. Pero recoger el trigo en el granero. La palabra recoger aquí habla de rapto. ¿Ven? Ahí está. Habla de rapto. Recoger el trigo entonces. Entonces el trigo, cuando venga a venir Jesucristo, cuando venga el Señor, ya que está a punto de venir, ya toda la cizaña y todos los hijos del diablo y los hijos de los hombres que los siguen y les creen, que son gente buena, pero que no leen la Biblia y no comprueban que los predicadores que les hablan son mentirosos, estarán atados en manojos para la gran tribulación. Y los que están fuera en la palabra serán recogidos como trigo al granero del Señor. ¿Lo ven? Entonces terminamos. Hebreos capítulo 12, verso número 23, hablando de a quién nos estamos acercando nosotros, para que recordemos las palabras de Génesis, donde dice, capítulo 12 de Hebreos, verso 23, dice la palabra: dice, sino que no, el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, ahí es donde nos estamos acercando, no al monte de Sinaí donde estuvo Moisés, ¿verdad? Y es lo que está hablando ahí, puede leerlo más arriba en el contexto. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí están los primogénitos de Génesis. Y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y les busco dos pasajes finales. Sí, hermano, le tengo lo último ya, gracias a Dios hemos terminado, son 8 partes larguísimas. Las últimas escrituras donde el Espíritu Santo ya varias décadas después de Pentecostés iba anunciando que la iglesia del Señor iba a ser violada, que Satanás iba a sembrar su semilla en la iglesia, en el mundo. Iba a sembrar su simiente en la iglesia, la iba a corromper. Hechos capítulo 20, versos 26 al 30. Le dice el apóstol Pablo, sabiendo las cosas, dice la palabra, y se los digo yo,
porque lo estamos viviendo con nuestros propios ojos en nuestros días. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, y se los digo a todos los que me escuchan, a todos los que me escuchan, digo lo mismo que dijo Pablo: estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Les he mostrado este misterio, les he mostrado la razón por la cual Jesucristo tuvo que morir como murió. Estoy limpio de la sangre de todos ustedes, hermanos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces Pablo les decía a ellos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán, esto lo dice el Espíritu, ya se sabía que iba a venir todo lo que estamos viendo en las iglesias. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso lo dice el apóstol Pablo, sabiendo lo que pasaría al final. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Versión antigua dice después: arrebatados, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y estos son los líderes que tendrán apariencia de piedad con su corbatita y su sotana bien bonitos con perfume, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, dice en el verso número 7, verso 8, perdón, quiero leer el verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, dice: sabiendo primero esto, y acuérdese, porque en los días de Noé, yo le aseguro por el Espíritu, que toda aquella generación perversa, maligna y pecadora se burlaba de ese hombre construyendo esa arca y preparando con temor a su familia para salvarse en el diluvio, de quien se dice la Escritura que era pregonero de justicia, o sea que también era profeta, quien predicaba el juicio venidero a ver si alguna alma se arrepentía. Pero todos se burlaron de él. Y que en segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio
de la creación. O sea que la sensación de la tardanza, de la promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo sería objeto de burla. Ya nadie cree, y he escuchado y leído mucho diciendo, Jesucristo no va a venir pronto. Otros dicen dentro de 100 años creo que vendrá. Y muchos se han levantado que se burlan de la promesa de su advenimiento, la cual hoy les anuncio a todos ustedes, que sonará la trompeta y los muertos en Cristo, moradores del polvo, resucitarán, y los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Y aquí termino, hermanos, porque hemos quedado muy pocos que podemos escuchar estas cosas. Termino mi mensaje para con ustedes que me escuchan en cualquier parte. Como quisiera que muchos se arrepintieran y pudieran ver estas cosas. Y de cierto, he utilizado la parábola que dijo el Señor Jesucristo para mostrarles lo que ya hemos enseñado. Pero de cierto, Jesús dio la interpretación perfecta, donde serán echados los hijos del diablo en la tribulación, y los hijos del reino resplandecerán. Sí, hermanos, lean la parábola y estudienla y medítenla. Bendito sea Dios. Hermanos, les doy testimonio que esta ha sido la enseñanza más larga que jamás pensé dar en un solo día. Hubiera podido hablar mucho más de estas cosas, pero después de haber escuchado todo lo que les he dicho en esta enseñanza del pecado original, conecten las Escrituras con la realidad que nos rodea y fíjense si no es la verdad. Hermanos, prepárense. No hay tiempo que perder. Mirad que vuestros corazones no se carden de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este siglo, y aquel día os sorprenda como ladrón. Como ladrón en la noche vendrá Jesús por su novia, y encontrará una novia madura, virgen, que ha salido del sistema babilónico y que pacientemente espera su venida, inspirada no por el espíritu del anticristo, sino por el Espíritu Santo, a decir: ven, Señor Jesús. Y el que oye diga: ven, Señor Jesús. Limpio estoy de la sangre de todos los que me han escuchado. Ya sabemos cuál fue el pecado original. Ya sabemos de dónde salió toda esta barbarie que vemos a nuestro alrededor. Y ha sido todo comprobado con la palabra de Dios. Para todo aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días, el único que quedaba de la simiente santa era Noé. Y él halló gracia para con Dios. Y entró en el arca con los animales y con sus hijos y sus esposas.
y fue salvo porque creyó a Dios. Condenó al mundo, como dice la palabra. Condenó al mundo. Hermanos, estamos cerca, porque estamos viendo que las cosas que sucedieron en los días de Noé se han repetido. Y no he rehuido de anunciarles a ustedes todas estas palabras. Que Dios haga venir abundante bendición y revelación sobre sus vidas, y que se preparen alimentándose de este alimento firme y sólido, para que cuando venga el Señor Jesucristo estemos todos en la palabra, para la gloria de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga, y estaremos pronto grabando un epílogo, un bloque corto, como una conclusión. Que Dios me los bendiga a todos.